Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Me dicen si me escuchan, por favor? Hola, Jimena, Lidia, buenos días. ¿Me pueden decir si me escuchan bien ahí, por favor? Buenos días. Ok, Jimena, creo que ahí tenemos un problema con la red. Cheque, por favor, su conexión. Lidia dice que sí se escucha. Buenos días. ¿Lidia está trabajando? Sí, sí se escucha. Ah, ok, muy bien, Jimena, gracias. Ok, pues espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la parte de la entrevista, que es lo que se quedó de tarea, para que nos compartan, por favor, cómo la estructuraron, ¿no? Cómo la hicieron. Entonces empezamos con Jimena, por favor. Ok. No, Jimena, no se alcanza a escuchar. ¿Cuál es la pregunta? A ver, Jimena, déjeme checar si es de aquí o es de su internet. Espéreme tantito.
Ok, a ver, ¿los demás me escuchan? Sí, sí se escucha bien, maestra. Ok. Mínimo tomado le di. Pero tiene Bueno, dejamos pendiente ahorita la revisión. No, el de Jimena no se escucha. Ujú. Sí, de hecho dice los 40. bueno, vamos a dejar la actividad pendiente a ver si podemos recuperar ahí bien su audio. Y ahorita al final hacemos la revisión, ¿sale? Vamos a iniciar con el curso en lo que igual se van integrando sus demás compañeros. En lo que se van integrando los compañeros. ¿Sale? Entonces, hablamos la sesión anterior de lo que fue los métodos de obtención de datos, dentro de los cuales revisamos lo que fue la entrevista y lo que fue la observación, ¿sale? Vamos a pasar a otro método de obtención de datos, que es la exploración física. Y esto pues es lo que hacemos día con cada uno de nuestros pacientes. Hablábamos de esta combinación que hacemos entre utilizar un tipo de método y otro. Vamos a iniciar la etapa número 2, que es la etapa de diagnóstico. También vamos a revisar eso y todo lo que conlleva o de que cómo integramos o cómo está integrado NANDA, que es esta taxonomía que utilizamos para la elaboración de los diagnósticos. Entonces, bueno, más adelante revisamos la parte de la entrevista. Y vamos con la exploración física. La exploración física es un método sistemático de recolección de datos que utiliza las capacidades de la observación para descubrir los problemas de salud. Para llevar a cabo esta exploración, pues nosotros como enfermeros utilizamos los métodos, por ejemplo, inspección, palpación, auscultación, y puede hacerse siguiendo un orden. Ajá, nosotros recordemos, ¿no? Dentro de la valoración que decimos, la hacemos de cabeza a pies o también pues lo podemos hacer por aparatos o por sistemas. Y pues el enfermero o la enfermera es quien lleva a cabo esta exploración, lo que conocemos o hemos escuchado o hemos mencionado lo que es el método cefalocaudal. En vez de hacer una exploración completa como tal, ahí está movido. En vez de hacer una exploración completa, pues parte de esto es que el enfermero o la enfermera puede centrarse en un área conflictiva detectada por la valoración como la imposibilidad de orinar, ¿no? Si esa es la afección del paciente, pues directamente
me voy, ¿no? A la valoración de esa área. Una exploración de detección selectiva, también llamada revisión por aparatos, es un breve repaso del funcionamiento esencial de varias partes o de los sistemas del cuerpo. Los datos recolectados en esta exploración se contrastan con los valores normales, como la estatura ideal, cifras estándar de algún o de los signos vitales, por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos esta exploración por medio de diferentes métodos. ¿Cuáles son? Bueno, pues incluimos lo que es la inspección, la palpación, la medición, la auscultación y la percusión, ¿verdad? Entonces, nosotros nos apoyamos de estos métodos para entonces poder tener la información o poder tener los datos necesarios del paciente. El primero de ellos, anótala, ¿no? Es la inspección. Y la inspección, bueno, pues se inicia por medio del sentido de la vista. ¿Se acuerdan que hablábamos ahí de parte de lo que es la observación? Pero en este caso, bueno, pues lo vamos a incluir dentro de la exploración física. ¿Y cuál es el objetivo como tal de la inspección? Bueno, pues recoger todas las modificaciones que se puedan apreciar en la superficie del cuerpo o en la región. Prácticamente es todo lo que vamos a ver. Se realiza desde que tenemos el primer contacto con el paciente y debemos observarlo durante el interrogatorio, después de este y antes de ser explorado. Mencionábamos, ¿no? Nosotros desde que llegamos con el paciente, que es así lo primerito, ¿no? Lo primero que vemos, pues el rostro, ¿no? ¿Por qué hacemos esa conexión o deberíamos de hacer esa conexión con el paciente? Entonces lo observamos y empezamos a ver, ¿no? La mirada, ¿cómo está la mirada? Y ya eso nos da mucho o si podemos percatarnos de ciertas situaciones o de ciertos datos, nosotros ahí podemos ver, ¿no? Se ve triste, ¿cómo se ve esa persona, ¿no? Todo su semblante, lo que mencionamos, ¿no? Vemos la coloración. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a ver al paciente, qué postura está adoptando, ¿no? Si camina, ¿cómo está caminando? ¿En qué posición? ¿O qué posición puede adoptar? ¿O qué parte de movilización puede realizar o no? Entonces, mucho de esto antes de tocar, antes de a lo mejor hasta incluso no la auscultación, pues lo primero que hacemos con el paciente es verlo. La medición es la medición de los segmentos corporales que permite clasificar a la persona. Es una herramienta que permite realizar como tal un diagnóstico nutricional. Dentro de esto, bueno, pues lo inicial, ¿no? Que nosotros como enfermeros realizamos es el peso, la talla, medición de perímetros. Entonces, nosotros lo hacemos con cada uno de nuestros pacientes, sí, ¿verdad? Por lo menos abdominal, ¿no? Y es algo que tenemos dentro de nuestra exploración, pero a veces, ¿qué decimos? ¿Sabe cuánto pesa o sabe cuánto mide? Ajá, entonces le preguntamos, en vez de lo que tenemos que hacer, pues es realizarlo, o sea, constatar que realmente el paciente está midiendo y está pesando tanto. Entonces es parte de lo que nosotros también tenemos que hacer como personal de enfermería. Viene el siguiente método, que es la palpación. Este método de exploración que se vale del tacto y permite el examen de las partes normales o patológicas situadas bajo la piel o en cavidades de paredes flexibles, ¿no? Es todo lo que nosotros tocamos. Entonces, nosotros podemos decir, ok, está, está normal o puedo sentir ciertas alteraciones. Vean ahí en la imagen, ¿no? ¿En qué momento tocamos? Y si somos personal que a veces no queremos ni siquiera saludar, ¿no? Ni siquiera tocar al paciente, pues tiene que ir de la mano. Nosotros tenemos que valernos de todos estos métodos para la mayor información que se pueda recolectar. Y bueno, pues también tenemos la auscultación. La auscultación puede ser directa o puede ser indirecta. La auscultación directa, pues se relaciona cuando colocamos directamente el oído. Espérenme porque se me movió todo aquí. No sé por qué.
¿Estas se las puedes reenviar, Fanny? Bueno, nada más la acomodo y la... Aparece normal. Entonces se movió aquí del formato. Bueno, entonces la auscultación directa es cuando se aplica directamente el oído y la indirecta pues es cuando utilizamos algún medio para poder, para poder realizar la auscultación. El más común, ¿no? Que utilizamos el estetoscopio. Entonces, por medio de un instrumento, estamos auscultando. Ajá, dentro de lo que podemos auscultar, pues podemos auscultar tonos, intensidad, duración, timbre. Entonces, esto es algo que hacemos día con día. Yo sé que les va a sonar así como que sí, ya sabemos que auscultamos, ya sabemos que palpamos, sí, pero son datos que nosotros podemos tener a consideración dentro de la valoración que hacemos. La percusión, que es el método que consiste en dar golpes suaves en partes del cuerpo con los dedos, las manos o con pequeños instrumentos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a utilizar este otro método dentro de la exploración física, ¿sale? Entonces tenemos estos métodos, el primero de ellos que fue la observación, la entrevista, la exploración física, y aquí podríamos agregar o agregaríamos lo que es la revisión documental, que se refiere a todo lo que es información escrita por medio del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos expediente clínico, que no podemos encontrar, ¿no? Si nosotros hablamos de expediente clínico, pues podemos encontrar antecedentes, podemos encontrar estudios de laboratorio, notas de enfermería, etcétera. Entonces, es muy buena fuente para nosotros poder recolectar datos de nuestros pacientes. Entonces, hablábamos de las fuentes por las cuales puedo obtener la información. La primera de ellas, la fuente primaria, que hablamos que es directamente el paciente. Y la fuente secundaria, que es todo lo que lo rodea. Ajá, aquí vamos a incluir esta revisión documentada. Entonces, ¿dudas de esta parte de los métodos de obtención de datos? Por aquí veo que ya llegaron más compañeros. Sonia, buenos días. Sonia, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Buenos días. No podía entrar. Ah, ok, pero bueno, ya estás aquí. Sonia, buenos días. ¿Hiciste tu tarea? Sí, lo de las preguntas, ¿no? ¿Tu entrevista? ¿No las Ándale. podrías compartir por bueno, aquí por micrófono, por favor, para revisártela? Bueno, mi entrevista se la hice a una persona femenina. Dice nombre, Melissa del Carmen López Hernández, edad 22 años, estado civil, casada, ¿padece alguna enfermedad? No. ¿Con quién vive? Con su esposo. ¿Qué grado de escolaridad tiene? Licenciatura. ¿Usa algún método anticonceptivo? No. ¿Ha estado embarazada anteriormente? No. ¿Este embarazo fue planeado? No. ¿Se ha hecho alguna radiografía reciente? No. ¿Toma algún medicamento? No. ¿Es alérgico a algo? No. ¿Le han realizado transfusión sanguínea alguna vez? Me dice que sí, hace 10 años por accidente automovilístico. ¿Ha ingerido alcohol recientemente? No. ¿Tiene algún familiar con alguna enfermedad genética? No. ¿Se ha realizado alguna vez la prueba citológica? Sí. ¿Cuándo fue su última menstruación? Me dice en octubre del 2020. ¿Cuántos partos ha tenido? Ninguno. ¿Han sido partos normales cesárea? Ninguno. ¿Ha tenido algún aborto? No. ¿Ha tenido sangrado durante su embarazo? No. ¿Conoce su fecha probable de parto? El 2 de julio. Presión arterial, eso me puse hasta el último, 120/80. Sus signos vitales, toda su frecuencia cardíaca, 26.
frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 18. Y me dice que sí ha tenido movimiento fetal y que ha tenido mucho dolor de espalda, dolor ventral y dolor de cadera y pies edematizados. Nada más. Ok, Sonia, ¿cómo finalizaste tu entrevista? Pues nada más con las preguntas. La última pregunta fue cómo se ha sentido y yo o sea, lo que ella me dijo, me refiere dolor en la espalda, dolor ventral, dolor, médico dice que es dolor uterino ocasionado por endurecimiento del útero, dolor de cadera y pies, nada más así. Ok, recordemos que dentro de la entrevista, Sonia, marcamos pues 3 puntos, ¿no? 3 etapas. En la primera, ¿no? La presentación, todo lo que es el inicio, bueno, ahí lo hiciste ya directamente con tu paciente. Todo el desarrollo de las preguntas y la finalización, ¿no? La finalización o la última etapa, pues consiste en esta parte de, ok, muchas gracias, ya obtuve la información y se termina, ¿no? Entonces, muy bien, Sonia. ¿Qué tipo de entrevista es la que identificas que hiciste? ¿Cómo se llama? Entrevista dirigida. Entrevista dirigida. Muy bien. La mayoría de las preguntas fueron estructuradas y tenían únicamente una respuesta muy directa, muy corta, solo la necesaria, así como que, ok, la transfusión hace cuánto, ¿no? Y ya, dato importante como tal. Entonces, muy bien, Sonia, muchas gracias por su actividad. Los demás, los que no han realizado aún su actividad, realícenla, por favor, para que vayan, pues vayamos identificando esos puntos que a veces no, pues no nos damos cuenta que nos falta, ¿no? O simplemente eh, cosas o situaciones que hemos trabajado y que podríamos mejorar con nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces, muy bien, Sonia, gracias. Gracias a ustedes, a ti. Entonces, esa es la primera parte de la valoración. Ajá. Vamos con la segunda etapa. Dentro de esta valoración, bueno, ya llegó otra compañera. A ver, vamos a checar antes de avanzar. Hola, Rita, buen día. Rita, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Hola, qué bueno que ya está con nosotros. Rita, ¿realizó su tarea? No la tengo en la mano. No la tiene a la mano. Bueno, igual, los que no vayan avanzando para que no se queden en esa parte de las actividades, ¿sale? Porque vamos a ir trabajando. Así como ahorita las valoraciones, también los diagnósticos y en su momento, pues los places, ¿sale? Entonces no se queden sin realizar sus actividades, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces. Etapa número 2 es la organización como tal de los datos. Ya los recolecté. Ahora tengo todos los datos, necesito darles una organización. Dentro de esta organización de datos, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es la parte de tener un orden como tal en todo lo que se está obteniendo. ¿Esto para qué? Pues para determinar si las acciones planificadas siguen siendo las apropiadas o no. Hay modelos o esquemas disponibles para la recolección y sistematización de estos datos. Por ejemplo, ¿no? Uno de los instrumentos que se les compartió
el de patrones funcionales de Gordon. Nosotros al hacer la valoración con este tipo de instrumentos, lo que hacemos es que ya los estamos organizando, porque si hablamos de las necesidades, ¿cómo vienen? Pues desde la primordial, ¿no? Que es la respiración. Entonces, si yo estoy utilizando, lo estoy haciendo en la forma en cómo voy recolectando estos datos en base al instrumento, al mismo tiempo voy organizando. Entonces, esas son ciertas ventajas que nos da utilizar este tipo de instrumentos. Entonces, ¿cómo los podemos organizar? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que son los patrones funcionales de Gordon. Ya tengo una organización, ya tengo los datos acomodados, ya los tengo ordenados. Ahora viene la validación de los datos. Esta validación de los datos se refiere como tal a un doble examen o una inspección de estos datos para confirmar que son exactos y objetivos. Quiere decir que podemos caer en un punto en el cual no recolectamos los datos suficientes, que probablemente, no sé, ¿no? Puede pasar que el paciente entendió una cosa, pero yo le quería dar a entender otra, ¿no? O a lo mejor el paciente me está dando datos que a lo mejor no son reales, ¿no? Y puedo decir, ¿no? El paciente a lo mejor me refiere que no consume alguna sustancia, ¿no? El paciente no come, no ingiere ninguna sustancia. Entonces, si yo veo o sospecho probablemente que la información no es la verdadera, le puedo cambiar la pregunta, ¿no? O sea, a veces preguntamos con las respuestas que el paciente nos dio. Ese es un doble examen. Nosotros le podríamos decir, ok, entonces me comentó así como regresándome, ¿no? Como si fueran preguntas capciosas. Regresándome. Ok, me comentó que entonces usted consume bebidas en algunas ocasiones, no sé. Ah, sí, en las fiestas, ¿no? O nada más para convivencia o algo así. Entonces ahí estoy diciendo, ok, el paciente me había dado una información y ahora me da otra, ¿no? El paciente supuestamente no se automedica. Y en algún momento le digo, bueno, y cuando tiene algún dolor, ¿qué medicamento es el que consume? Ah, pues me tomo tal, ¿no? Entonces, ¿se automedica o no se automedica? Esta es la validación de los datos. El momento en el que tenemos que asegurarnos de que la información está completa. Asegurarnos de que los datos objetivos y los datos subjetivos son relacionados y coherentes. Yo no les puedo decir ahorita, si ustedes me preguntan, vamos a suponer, Sonia me pregunta, ¿tiene dolor? Sí. De Eva, del 1 al 10, ¿cuánto? Yo le digo, tengo un 9. ¿Me creerían que tengo un Eva 9? Ahorita, en este momento, así como ustedes me están viendo. Pues no, ¿verdad? Porque van a decir, no tiene ningún dato de que tenga un dolor con un puntaje de 9. Entonces, a veces le decimos al paciente, del 1 al 10, considerando el 10, que es bla, 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 ¿no? Le explicamos toda la escala. ¿Y qué dice el paciente? Ah, sí, un 9, ¿no? Como un 8. O sea, realmente no, o sea, tú dices, bueno, yo le calculo un 3, ¿no? Le evalúo un 3, cuando realmente el paciente para él dice que es el peor dolor. Entonces, a veces no hay coherencia. Si decimos, es que tengo muchas náuseas o tengo vómito, ¿no? Se puede ver, o tengo un dolor abdominal. Se puede ver, podemos observar, podemos palpar, o podemos por lo menos, no sé, ser más minuciosos con el paciente y detectar si realmente tiene náusea. Pero a veces los pacientes, pues no nos dicen los datos correctos o los datos completos. Y entonces es en ese momento donde nos tenemos que asegurar de que estén relacionados, lo que expreso, lo que digo con lo que siento, con lo que veo, o sea, tiene que ser toda una información y que debe de haber coherencia en ellos. Obtener información adicional que nos haya pasado. Probablemente no le pregunté pues algo que es relevante, ¿no? Ya dentro de toda la valoración puedo identificar que me faltó por ahí, pues recolectar algunos datos de los pacientes. Distinguir entre indicios y deducciones. ¿Sale? Acuérdense que hablábamos en qué momento vamos a dejarlo solo como información y en qué momento ya le estamos dando algún tipo de
de hasta intervenciones, ¿no? Cuando no es momento de eso, no podemos todavía determinar algo en base a los datos que el paciente nos está refiriendo. Evitar conclusiones antes de tiempo y dirección equívoca a los problemas. Ajá, entonces no podemos dar todavía diagnósticos, mucho menos empezar a decirle, mire, es que usted tiene esto y le recomiendo que haga este tipo de movilidad o este tipo de alimentación. Ya nos estamos a plan de, ya nos estamos adelantando el plan de cuidados y todavía no es momento, únicamente es validar estos datos que tenemos del paciente. La cuarta etapa, que es el registro de los datos, es la finalización de la valoración. La exactitud de la información es esencial y debe incluir todos los datos obtenidos sobre el estado de salud de nuestro paciente. Los datos se recogen de una forma objetiva y el enfermero o la enfermera no interpreta datos, únicamente los recolecto. Si el paciente me dice, es que cree que me despierto y me siento muy cansado, durante el día me siento agotado o me duermo y despierto y ya de ahí estoy 2, 3 horas despierto y no puedo volver a dormir, ¿no? Hasta ahí no podemos, ok, entonces usted tiene insomnio y mire, vamos a revisar. No, 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 nada. Ok, sí está bien, algún otro dato, a qué lo atribuye, por qué cree o qué identifica, qué es lo que lo puede estar haciendo, ¿no? ¿Qué consume antes de dormir, ¿no? ¿A qué hora se acuesta? ¿Cuántas? O sea, todo lo relacionado, si yo estoy identificando esa alteración en el paciente, pues es obtenerlo la mayor información o los datos que más se puedan respecto a lo que me está refiriendo. Entonces, no nada más me quedo con que, ok, no puede dormir, siente esto y siente esto. No, vámonos más a fondo, porque a veces nos vamos por lo obvio, ok, pues que tiene insomnio, ya hasta ahí, sí. Y muchas ocasiones podríamos irnos o hay quienes directamente se irían a medicaciones, ¿no? O sea, cuando directamente pues tendríamos que ver factores, dentro de las teóricas, acuérdense, ¿no? Que hablábamos esos factores que suelen ser externos y que a veces modificando una cosa puedes arreglar muchas, ¿no? O una puede alterar muchas. ¿En qué momento vemos probablemente que es lo emocional, probablemente es lo espiritual, probablemente es social? O sea, no, tenemos que identificar. ¿Y quién nos va a dar esta información? Pues nuestro paciente. ¿Y de qué depende? De todos los métodos de obtención de datos y cómo los estoy manejando con mi paciente. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No, yo creo que está bastante entendido, bastante claro. Ok, Rita, muy bien. ¿Las demás o los demás compañeros? No, yo también opino que está bien explicado. Esperemos que ya no haya que regresarse. No, pero yo creo que sí está explicado bien. Ok. ¿Tienen a la mano su libro de Nanda? No importa si es 15, 17. Mm, pues sí lo podemos utilizar para trabajar los diagnósticos. La información que les voy a dar ahorita no va a coincidir con esa edición. Esa va a ser la diferencia. El punto aquí es que, bueno, en las diapositivas yo les puse toda la información. Lo único es para apoyarnos en que con su libro pues lo vayan revisando, ¿no? También como apoyo a los demás. ¿Qué libro tienen? Que creo que algunos están trabajando. Yo tengo 2018-20, creo, algo así. Ahorita lo voy a abrir, te lo voy a abrir en mi laptop. A ver, revísenlo, por favor.
Muy bien, sí, Lidia. El PDF, está bien ahí por ahí, chequen, porque hay uno creo que viene en otro idioma. Ah, sí. Si está bien, perfecto, podemos trabajar sin problema. Si tienen otras ediciones, no se preocupen. Ya no les recomiendo que los compren ahorita o los adquieran, porque ya estamos por cambiar estas ediciones, porque pues este es 2018-2020. Hasta ahorita no nos ha llegado, aún seguimos trabajando con esta edición. Sin embargo, ahí va a haber una diferencia en la información. Ajá, porque sí hay actualizaciones. Ahorita vamos a ver qué es lo que se ha actualizado de esta taxonomía, que no nos va a coincidir, obviamente. Y a veces en la elaboración ya de los diagnósticos, vienen diagnósticos en esas ediciones que en este ya no, o en este vienen unos que en el anterior no, o la etiología, o bueno, los factores relacionados ya cambiaron, o características definitorias. Entonces sí hay modificación. Nada más, cuando sea la revisión de los diagnósticos, me mencionan que es con otra edición, ¿sale? Porque no nos va a coincidir. Entonces, vamos a ver. Taxonomía diagnóstica NANDA. Y aquí hablamos de la elaboración de los diagnósticos. La elaboración de los diagnósticos enfermeros. ¿Sale? Vamos a ver un poquito de historia. A ver, déjenme ver ahí cómo se ve. No sé por qué se me movió la presentación. Bueno, hay algunas cosas, pero ustedes lo tienen en PDF y lo de ustedes no se mueve, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo surge esta parte de NANDA? Bueno, pues a principio de la década de 1970, las enfermeras y los educadores en Estados Unidos evidencian el hecho de que las enfermeras diagnostican. Y esto de una manera independiente relacionada con los pacientes y las familias, que era diferente a los diagnósticos médicos. O sea, sí tenían la parte del diagnóstico médico, pero el enfermero también daba su diagnóstico. ¿Por qué? ¿Cuál es un punto importante en esos diagnósticos enfermeros? Que nosotros vamos en base a la respuesta humana. Entonces, al ir con ese enfoque, pues el diagnóstico era diferente. Entonces, se hacía de una parte por necesidad a la atención con el paciente. Dentro de esto, bueno, pues su gran visión abrió la nueva puerta a una taxonomía de diagnósticos enfermeros y al establecimiento de la Organización Internacional, que ahora se conoce como NANDA Internacional. En esta versión, que es la 2018-2020, la 11ª edición, la taxonomía contiene, vean, 244 diagnósticos agrupados en 13 dominios y pues ahora ya en 47 clases, con la adición de 17 nuevos diagnósticos. Entonces, si nos vamos a una edición o dos anteriores, lo que va a pasar aquí es que no nos va a coincidir, porque pues estos 17 obviamente pues han sido nuevos, ¿no? Se traduce actualmente en casi 20 idiomas. ¿Por qué? Recordemos que dentro del proceso de atención de enfermería hablábamos de esta estandarización, esta parte de decir, ok, todos los enfermeros, todos, en el lugar en el que estemos, en el nivel de atención en el que damos o en el que desempeñamos, tenemos que manejar NANDA, o taxonomías. Entonces, todos en el idioma, en el lugar a donde vayan, tenemos que conocer y manejar perfectamente el proceso de atención de enfermería. Entonces, dentro de esto se modifica aquí el diagnóstico de promoción de la salud. Bueno, dentro de la definición, que es un juicio clínico respecto a la motivación y al deseo de aumentar el bienestar y para actualizar el potencial de la salud, ¿sale? Dentro de esto vamos a revisar qué modificaciones son las que vienen en esta nueva edición. O bueno, en la última, vamos a dejar que es la última edición. Dentro de esto, bueno, pues se modifican 72 diagnósticos
y pues en los diferentes dominios. Por ejemplo, el dominio 1, promoción de la salud, se modificaron 4 diagnósticos y esto, van a ver, vamos a ir identificándolo conforme vamos a ir trabajando diagnósticos. ¿Por qué? Ahí decimos, ok, a ver, no sé, Graciela que va llegando, ¿no? Por aquí la veo. Buenos días, Graciela. Graciela, es su diagnóstico. Ah, sí, es este y este. Y no, ya no viene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues se han ido modificando estos diagnósticos. En el dominio 2, el dominio de nutrición, tenemos la modificación de 6 diagnósticos. El dominio 3, que es de eliminación e intercambio, viene esta modificación de 4 diagnósticos. En el dominio 4, actividad y reposo, se modificaron 10 diagnósticos. ¿Ven cuántos? Creo que de los que más se modificaron. Dominio 5, percepción, cognición, se modifican 4 diagnósticos. Dominio 6, autopercepción, únicamente se modificó un diagnóstico. Mira. En el dominio 7, rol relaciones, se modificaron 8 diagnósticos. En el dominio 8 de sexualidad, 4 diagnósticos. Dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, se modificaron 16 diagnósticos. Vean, este es más. Dominio 10, principios vitales, se modifican 6 diagnósticos. Dominio 11, seguridad, protección, 8 diagnósticos. Y dominio 12, confort, 1 diagnóstico. Entonces, vean aquí. Aparentemente decimos, ay, bueno, pues son pocos, ¿no? Se modifican 72 nada más, pero 72 diagnósticos que marcan una diferencia importante por la atención que damos a nuestros pacientes. Entonces, aparentemente decimos que es poca la información que se ha modificado, sin embargo, pues sí impacta. Y lo vamos a ver, ¿sale? Lo vamos a ir revisando dentro de diagnósticos. Entonces, bueno, pues NANDA, su taxonomía se considera como un cuerpo de conocimiento intacto y el área de enfermería tenga una base para comparaciones fuera de cada región. Quiere decir que yo puedo aplicar un diagnóstico, por ejemplo aquí, ¿no? En Tecámac, ¿no? Tenemos, vamos a hablar por estados, vamos a hablar por lugares, no sé, hasta incluso por tipos en dónde vivimos, ¿no? O sea, cada lugar es diferente. Sin embargo, aquí puedo aplicar un tipo de diagnóstico y si me voy a la sierra, pues voy a aplicar otro tipo de diagnóstico en base a la necesidad que se tenga en cada lugar. Es decir, se puede adaptar para cualquier situación, para cualquier persona, en cualquier momento. Todos los enfermeros y todas las enfermeras deben conocer y trabajar dentro de los estándares y el alcance de su práctica, así como cualquier ley o reglamento en el que tenga licencia para ejercer. Nosotros como enfermeros pues tenemos esta parte de la licencia para poder ejercer, por ende tenemos que estar relacionados totalmente con esta parte. Si por ejemplo ahí me comentaran o me han comentado, ¿no? Es que en donde trabajo ahora ya tenemos toda una hoja agregada para el proceso de enfermería, ¿no? Y ya no es si quieres manejarlo. Hoy en día lo tienes que manejar. Entonces viene una parte importante del compromiso, el deber y el que como enfermeros tenemos que manejar esta taxonomía. ¿Cuál es la visión de NANDA? Bueno, pues NANDA Internacional será una fuerza global para el desarrollo y uso de la terminología estandarizada de diagnósticos enfermeros para mejorar la atención de salud de todas las personas. Entonces, nosotros estamos garantizando a nuestro paciente, bueno, la atención a nuestro paciente utilizando nuestras taxonomías. Así también, pues, NANDA tiene una misión que es la facilidad del desarrollo, el refinamiento, la difusión y el uso de la terminología estandarizada de diagnósticos enfermeros. Proporcionar los principales diagnósticos enfermeros basados en evidencia del mundo para su uso en la práctica y determinar las intervenciones y los resultados. Ahí entramos a NOC y a NIC, ¿verdad? Financiar la investigación a través de la Fundación de NANDA. Son una red global de enfermeras enérgica y de apoyo
que se compromete a mejorar la calidad de la atención de enfermería a través de la práctica basada en evidencia. Quiere decir que enfermería ya no es nada empírico, ya no es una parte de, a ver, vamos a ver si funciona, ¿no? O sea, estamos garantizando, estamos trabajando totalmente con comprobación, y a todo lo que conlleva la investigación y todo el reconocimiento que como enfermeros necesitamos o tenemos para poder desempeñarnos con nuestro paciente. Para Nanda, bueno, pues también tienen un propósito: implementación del diagnóstico enfermero, mejorar cada aspecto de la práctica de enfermería, desde obtener el respeto profesional hasta asegurar una documentación precisa para la compensación. Entonces, todo esto es importante principalmente para nuestros pacientes. Nanda Internacional existe para desarrollar, refinar y promover la terminología que refleje con precisión los juicios clínicos de los enfermeros o las enfermeras. Esta perspectiva única, basada en evidencia, incluye dimensiones sociales, psicológicas y espirituales del cuidador. Una terminología, ¿qué es? Porque si decimos, ok, la terminología que maneja Nanda, pues es un sistema de términos especializados, mientras que la taxonomía, que es todo lo que conlleva ya nuestros libros, todo lo que tiene como tal, pues sí, todas esas ediciones. Taxonomía es la ciencia o técnica que se utiliza para crear un sistema por el cual se clasifican esos términos. Incluye los términos definidos, que son las etiquetas, que se utilizan para describir los juicios clínicos realizados por enfermeros profesionales. Entonces, ¿cuál es la etiqueta del diagnóstico? Siempre es la primera parte del diagnóstico, ¿sale? Esa es la etiqueta. Más adelante vamos a ver esa parte. Tenemos lo que son dentro de ese libro que tienen ahí en sus manos, tenemos lo que son los ejes del diagnóstico. ¿Qué es un eje? Bueno, pues un eje se define operativamente como una dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso del diagnóstico. En Nanda, bueno, existen actualmente 7 ejes que son paralelos al modelo de referencia de estándares internacionales para un diagnóstico enfermero. Dentro de esto, quiere decir que cada diagnóstico tiene que cumplir estos ejes, ¿sale? ¿A qué van dirigidos los ejes? Bueno, pues es como si fuera, viene el diagnóstico y qué significa cada parte, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener ese diagnóstico para poder ser considerado un diagnóstico enfermero, ¿sale? El eje 1, que es el núcleo del diagnóstico, este es el elemento principal o fundamental. Quiere decir que es la raíz del concepto del diagnóstico y esto nos va a ayudar a describir la respuesta humana. Así también tenemos un segundo eje, que es el sujeto del diagnóstico. Se define como la persona para la cual se determina un diagnóstico enfermero. Si es para un individuo, si es para un cuidador, para una familia, para un grupo o para una comunidad. Es decir, la persona, ¿no? ¿Para quién va este diagnóstico? Entonces, el núcleo es la raíz, es la parte fundamental. El sujeto es hacia quién va dirigido, ¿no? O quién determina este diagnóstico, qué persona. El eje número 3 es el juicio, que es un descriptor modificador que limita o especifica el significado del núcleo del diagnóstico. El eje 4, que es la ubicación, que describe las partes, regiones del cuerpo o funciones relacionadas, que incluye que, bueno, pues todos los tejidos, los órganos, las regiones o las estructuras anatómicas. El eje 5, la edad, que se refiere a la edad de la persona, que es el sujeto del diagnóstico, el que veíamos en el eje número 2, que incluye, bueno, pues va desde el feto, recién nacido, lactante, niño, adolescente, adulto o adulto mayor. Entonces, una cosa es el sujeto y otra es la edad del sujeto. Así también, bueno, pues dentro de estos ejes tenemos el eje número 6, que es el tiempo,
que describe la duración del núcleo del diagnóstico. Dentro de estos valores considerados en tiempo, tenemos lo que es agudo, lo que es crónico, intermitente y continuo. Ajá. Para Nanda, cuando hablamos o relacionamos a lo agudo, se refiere a menos de 3 meses. Cuando lo referimos a crónico, es mayor o igual a 3 meses. Intermitente quiere decir que se detiene y vuelve a empezar, puede ser a intervalos periódicos, ¿sale? Se presenta, se quita, se presenta, se quita y así durante algún tiempo. Y cuando lo referimos a lo continuo, va relacionado a que no se interrumpe y que no tiene pausas, ¿sale? Por eso es continuo. Y el eje número 7, que es el estado del diagnóstico, se refiere a la actualidad o potencialidad del problema. Los valores dentro de esto es que si es enfocado en el problema, promoción de la salud o riesgo, que aquí ya entrarían los tipos del diagnóstico, ¿sale? Una de las modificaciones importantes es que ya no es un diagnóstico real, ahora es un diagnóstico enfocado en el problema, el de riesgo y de promoción de la salud, ¿sale? Entonces, esto es los 7 ejes que tienen que tener o tiene que cumplir un diagnóstico. Tengo un mensaje. Ok, el de síndrome también incluye, porque todavía dentro de las etiquetas, sí nos incluye todavía diagnósticos de síndrome. Aquí vamos a ver más adelante en este tipo de diagnóstico que tiene su etiqueta y aquí la parte de las características definitorias pueden ser o son como tal etiquetas que vienen en ANDA. Por ejemplo, manifestado por ansiedad, ¿no? Que es otro diagnóstico. Entonces, eso lo vamos a revisar dentro de este tipo de diagnóstico. Dentro del estado del diagnóstico. No hay como Graciela. Lo podré clasificar. Sí, perdón. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Lick, ¿puedo participar? Sí, adelante. Mi duda es porque en cuanto al enfoque del diagnóstico, pues vemos que son los tipos de diagnósticos, ¿no? Que puede ser el enfocado en el problema, el de riesgo y el de promoción de la salud. Ahí pudiera agregar el de síndrome, que obviamente yo así lo entiendo. El de síndrome tiene justamente otros diagnósticos como temor, como ansiedad, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta que es de síndrome porque empieza justamente con síndrome y porque trae otros diagnósticos dentro del mismo que vienen establecidos en las características definitorias, ¿no? ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta que es otro diagnóstico? Porque, por ejemplo, viene temor y viene el código, viene ansiedad y viene el código, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿sí lo puedo tomar como tipo de como ¿Tipo de diagnóstico? Sí. ¿Tipo de diagnóstico? Sí. ¿Es válido? Sí es válido. Va, porque gracias. Nanda unos lo maneja. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces este diagnóstico de síndrome, sí, porque lo tenemos dentro de nuestros diagnósticos enfermeros. Entonces, sin ningún problema. Más adelante vamos a ver, ahorita a lo mejor no su compañera sí define esa parte de que inicia con la palabra síndrome, tiene la estructura parecida a un diagnóstico enfocado en el problema, pero dentro de características definitorias son otras etiquetas. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el momento de que lleguemos a estos diagnósticos, ¿sale? Pero sí lo podemos considerar tipo de diagnóstico. A menos de que ya en la siguiente edición nos los retiraran, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos aún. Entonces, bueno, ¿qué es una etiqueta de diagnóstico? Porque estamos mencionando, ¿verdad? Sí, etiquetas, la primer parte del diagnóstico. Bueno, pues esta etiqueta de diagnóstico proporciona un nombre para un diagnóstico que refleja, como mínimo, pues el núcleo del diagnóstico y el juicio de enfermería. Es un término o una frase concisa que representa un patrón de señales relacionadas. Puede incluir modificadores. Entonces, si ustedes están ahí en su libro o en su PDF, es la primer parte que viene
en la parte de su libro, ajá, en algunas ediciones pues todavía viene ahí marcado como en un cuadrito, viene con letras más grandes o viene más resaltado, ¿no? Dentro de los cuales ya mencionábamos algunos, ¿no? Puede ser riesgo de infección, insomnio, patrón ineficaz, ajá, todo eso, la parte de cómo inicia un diagnóstico, a esa es a la parte que se le conoce como una etiqueta. Dentro de esto, bueno, también ANDA nos maneja lo que es una definición. Esta, de igual manera, la contienen todos nuestros diagnósticos. Y esta definición proporciona una descripción que es clara y precisa, delinea su significado y ayuda a diferenciarlo de diagnósticos similares. Entonces, yo puedo identificar una etiqueta y probablemente tengo como que todavía la duda, ¿no? No sé si realmente ese es el diagnóstico que estoy necesitando para este paciente. Entonces yo me puedo apoyar leyendo la definición para entender de qué se trata este diagnóstico, a qué va dirigido, qué es lo que contiene, qué es lo que refiere, ¿no? Esta parte de la definición. Dentro de este diagnóstico tenemos también lo que son las características definitorias. Son indicaciones, inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico o síndrome de promoción de la salud centrado en el problema. Esto implica no solo las cosas que el enfermero o la enfermera puede ver, sino también las cosas que se ven, que se escuchan. Por ejemplo, que un paciente o que la familia nos diga que se pueden tocar o que se pueden oler, ¿no? Entonces es todo lo que relaciona o todo lo que enfoca a los signos y síntomas, ¿sale? Eso también es parte de lo que viene en ANDA. Dentro de los componentes, bueno, pues también tenemos los factores de riesgo, que son factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que aumentan la vulnerabilidad de un individuo, de una familia, de un grupo o de una comunidad ante un evento insalubre. Solo los diagnósticos de riesgo tienen factores de riesgo, ¿sale? Entonces, recuerden esto, dentro de nuestro diagnóstico de riesgo, que va a empezar con la palabra riesgo de, relacionado con, bueno, pues sus factores de riesgo, ¿sale? Y tenemos también para los demás diagnósticos los factores relacionados, que son factores que parecen mostrar algún tipo de relación con el diagnóstico enfermero. Tales factores pueden describirse como antecedentes de asociados con, relacionados con, que contribuyen o instigan. Solo los diagnósticos y síndromes de enfermería centrados en el problema deben tener factores relacionados. Que estamos hablando de que es este diagnóstico enfocado en el problema, ¿sale? Los diagnósticos de promoción a la salud pueden tener factores relacionados, únicamente se ayudan a aclarar el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico de promoción de la salud pues va manifestado por las características definitorias. También incluye ya dentro de esta taxonomía lo que son las poblaciones de riesgo, que ahí podemos ver que en taxonomías anterior no se tenía todavía marcado esta parte, ¿no? Algunos que vienen todavía o en poblaciones en riesgo, condiciones asociadas, venían normal, ¿no? Dentro de los factores relacionados, por ejemplo. Entonces, incluimos lo que es el apartado ahí en su hojita, van a ver en su libro, que viene población en riesgo. Estos son grupos de personas que comparten una característica que hace que cada miembro sea susceptible a una respuesta humana en particular. Estas son características que no son modificables para la enfermera profesional. Entonces, esta parte de la población de riesgo nos va a ayudar a ver qué características tiene este tipo de situación para poder aplicarlo. Y así también, bueno, pues tenemos las condiciones asociadas, que son diagnósticos médicos, algunas lesiones, procedimientos,
dispositivos, agentes farmacéuticos. Estas condiciones no son modificables tampoco de manera independiente por el enfermero profesional, ¿sale? Entonces, sí lo tenemos, son puntos que tenemos dentro de nuestra estructura, sin embargo, pues no las vamos a incluir como tal en la estructura de nuestro diagnóstico, ¿sale? Población de riesgo y condiciones son datos o son los que podemos identificar para la aplicación de estos diagnósticos. Dentro de NANDA, bueno, pues tenemos lo que son dominios y clases, y el hecho de revisar esta parte nos va a ayudar muchísimo para poder determinar, para poder ubicar y conocer nuestro libro, ¿sale? Entonces, esto nos va a facilitar mucho la elaboración de los diagnósticos. Entonces, ¿qué es un dominio? Bueno, pues el dominio representa el nivel más abstracto de la clasificación. Con ello se trata de dar unidad al significado de los diagnósticos que se agrupan en un mismo dominio. Cada dominio está referido a un área de funcionamiento o comportamiento de la persona. Entonces vamos a ver ahorita todos los dominios que contiene mi NANDA, y dentro de cada dominio existe lo que son las clases. Las clases pues representan el nivel más concreto de la clasificación. Esta clase identifica aspectos más específicos dentro de un dominio. Contiene los conceptos diagnósticos definidos como el elemento principal o parte esencial y fundamental del diagnóstico, y los diagnósticos que se relacionan con dichos conceptos. Quiere decir que cada dominio va a tener sus propias clases. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí les puse esta imagen, en la cual vamos a poder revisar, bueno, los 13 dominios, que es con sus respectivas clases, y más adelante vamos a ir revisando cada uno. ¿Por qué? Bueno, pues es importante conocer a qué se refiere cada clase, cuáles son los diagnósticos que puedo identificar. ¿Por qué? En el momento en que ya tenemos nuestros datos y decimos, ok, bueno, ahora voy a hacer el diagnóstico, y el diagnóstico me habla o el paciente no tiene una alimentación adecuada, el paciente tiene estreñimiento, el paciente tiene esto, ok, pues ¿a qué dominio me voy, no? No me voy a ir al 6, autopercepción directamente, ya sé que lo voy a encontrar, o ya sea nutrición o ya sea eliminación, ¿no? Dependiendo lo que quiero diagnosticar con el paciente. Entonces, de eso me va a servir el conocer, comprender cómo está estructurada esta parte. Entonces, el dominio 1 de promoción de la salud tiene actualmente 2 clases, que es toma de conciencia de la salud y la gestión de la salud. El dominio 2, que es nutrición, con sus 5 clases: ingestión, digestión, absorción, metabolismo, hidratación. Tenemos el dominio número 3, eliminación, intercambio, con 4 clases, que es la función urinaria, gastrointestinal, tegumentaria y respiratoria. Tenemos el dominio 4, actividad, reposo, con sus 5 clases: reposo, sueño, actividad de ejercicio, equilibrio de la energía, respuestas cardiovasculares pulmonares y el autocuidado. Tenemos el dominio 5, que es percepción, cognición, con sus 5 clases: atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación. El dominio número 6, que es autopercepción, con sus 3 clases: autoconcepto, autoestima e imagen corporal. Tenemos el dominio número 7, que es rol, relaciones, con sus 3 clases: rol del cuidador, relaciones familiares y desempeño del rol. El dominio número 8, sexualidad, con 3 clases: identidad sexual, función sexual y reproducción. Tenemos también el dominio número 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, con sus 3 clases: respuestas postraumáticas, de afrontamiento, estrés neurocomportamental. Dominio 10, que es el de principios vitales, que tenemos 3 clases: valores, creencias y la congruencia de las acciones. Dominio 11, con 6 clases, que es el de seguridad, protección. Dentro de sus 6 clases: infección, lesión física, violencia, peligros del entorno, procesos defensivos y termorregulación. El dominio 12, que es el de confort, con 3 clases: confort físico, del entorno y social. Y el dominio 13, crecimiento y desarrollo, con 2 clases, ¿no? Aquí se divide en crecimiento, clase 1, desarrollo, clase 2, ¿sale? Entonces, ustedes dentro de su libro
ubiquen, viene por secciones, ¿no? Ok, viene el dominio 1, ajá, y viene ahí todo lo que conlleva toda esa información. Entonces, búsquenlo, por favor, ya sea en su PDF o en su libro, ¿sale? Déjenme ver si... Ok. Y vamos a ver que ustedes vayan revisando en su libro, por página, cuál es el dominio, qué clases tiene y qué diagnósticos hay en cada una de las clases. Eso nos va a ayudar mucho para facilitar en el momento de de buscar como tal o seleccionar qué diagnóstico es el que vamos a establecer para nuestro paciente. Entonces, el dominio 1, que es el de promoción de la salud, es la toma de la conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la normalidad del funcionamiento. Tenemos dentro de este dominio sus clases. Clase 1, que es la toma de conciencia de la salud, que es el reconocimiento del bienestar, funcionamiento normal. La clase número 2, que es gestión de la salud, es la identificación, el control, realización e integración de actividades para mantener la salud y el bienestar. Y vean ahí, probablemente van a encontrar algunos diagnósticos, ¿no? Disposición de por qué. A veces ya identificamos, ¿no? Ok, necesito o quiero un diagnóstico de esta, bueno, pues me voy al dominio 1, ¿no? Si necesito de alimentación, pues me voy al dominio número 2 y así. Entonces eso me va a ayudar mucho para poder establecerlos. Por ejemplo, el dominio número 2, que es el dominio de nutrición, son las actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los tejidos y producir energía. La clase 1, que es la ingestión, que es aportar alimentos o nutrientes en el organismo. Clase 2, la digestión, que son actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en sustancias aptas para la absorción y la asimilación. Vean ahí también dentro de sus clases o en base a esta parte de la división, qué diagnósticos son los que pueden encontrar ahí. Tenemos la clase 3, que es la absorción, es el acto de captar los nutrientes a través de los tejidos corporales. La clase número 4, metabolismo, que son procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma. Producción de productos de desecho y energía con la liberación de energía para todos los procesos vitales. Tenemos también la clase número 5, que es la hidratación, que es la captación y absorción de los líquidos y los electrolitos. El dominio número 3, que es la eliminación e intercambio, se refiere a la secreción y excreción de los productos corporales de desecho. Tenemos diferentes clases. Bueno, pues la clase número 1, que es la función urinaria,
se refiere al proceso de secreción, reabsorción y excreción de la orina. Tenemos la clase número 2, que es la función gastrointestinal, que es el proceso de absorción, excreción de los productos finales de la digestión. Clase 3, que es la función tegumentaria, que es el proceso de secreción y excreción, pero bueno, pues a través de la piel. La clase número 4, que es la función respiratoria, el proceso de intercambio de gases y eliminación de los productos finales del metabolismo. Tenemos el dominio número 4, que es el de actividad reposo. Se refiere a la producción, a la conservación, el gasto o el equilibrio de los recursos energéticos. Dentro de sus clases tenemos clase 1, sueño-reposo, que incluye, bueno, pues el sueño, el descanso, la tranquilidad, la relajación o la inactividad, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les mencionaba? Si el paciente me dice, ay, es que no puedo dormir, o me duermo y despierto y ya no puedo conciliar el sueño, o me duermo pero no descanso, situaciones así, ok, pues vean aquí, ya tenemos una clase a la cual directamente pues nos vamos a consultar para poder establecer el diagnóstico. Entonces, de eso me sirve conocer toda esta información. Clase número 2, que es la actividad de ejercicio, que incluye el movimiento de las partes del cuerpo, hacer un trabajo o llevar a cabo acciones frecuentemente, pero no siempre contra resistencia. La clase número 3, que es el equilibrio de la energía, incluye el estado de armonía dinámica entre el aporte y el gasto de los recursos. Tenemos más clases, la clase número 4, que son las respuestas cardiovasculares pulmonares, y es en esta clase que se refiere a los mecanismos cardiovasculares que apoyan la actividad o el reposo. La clase número 5, que es autocuidado. En este incluye, bueno, pues la habilidad para realizar actividades de cuidados del propio cuerpo y de las funciones corporales. Tenemos también el dominio número 5, que es la percepción y la cognición. En este, bueno, pues incluye el sistema de procesamiento de la información humana, que incluye, bueno, pues tanto la atención, la orientación, la sensación, percepción, cognición y la comunicación. Dentro de este tenemos sus clases, la clase 1, que es la atención, se refiere a la disponibilidad mental para observar o para percatarse de algo. Tenemos también la clase número 2, que es la orientación, y esto pues se refiere a la conciencia del tiempo, del espacio y de las personas, ¿no? Y esto es algo de lo primero así que valoramos de un paciente, ¿no? Primero, estado de conciencia. Entonces, si desde ahí estamos con alteración, vean, nos vamos directamente al dominio número 5, clase 2, ¿no? Probablemente aquí encontremos el diagnóstico. Ustedes ahí en su libro, pues vayan revisando cuáles son los posibles diagnósticos que podríamos, ¿no? Utilizar, o cuáles son los diagnósticos que contienen. La clase número 3, que es la sensación-percepción, es la recepción de información a través de los sentidos, del tacto, el gusto, el olfato, la vista, audición y sinestesia, y la comprensión de los datos sensoriales que conduce a la identificación, a la asociación y el reconocimiento de patrones. Tenemos también una clase, que es la clase número 4, que es la cognición. Aquí, bueno, pues entra lo que es el uso de la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la solución de los problemas, la abstracción, el juicio, la introspección, la capacidad intelectual, el cálculo y el lenguaje. También incluye lo que es la clase número 5, que es la de comunicación, y esta se refiere a enviar y recibir información que puede ser verbal y la información no verbal. El dominio número 6, que es el dominio de autopercepción, que incluye la conciencia del propio ser. Este tiene 3 clases, dentro de las cuales tenemos la clase 1, que es el autoconcepto. Es la percepción o percepciones sobre el propio ser. Clase número 2, el autoestima, que es la valoración de la propia valía, la capacidad, la trascendencia y el éxito. La clase número 3, que es imagen corporal, pues aquí incluye imagen mental del propio cuerpo, ¿no? Aquí es cómo se ve la persona,
¿no? A veces esas satisfacciones e insatisfacciones, pues también las podemos meter, o bueno, las incluimos dentro de estos diagnósticos. El dominio número 7, rol relaciones, que son las conexiones y asociaciones positivas y negativas entre personas o grupo de personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones. Dentro de este tenemos 3 clases. La clase 1, que es el rol del cuidador. Esta, bueno, pues se refiere a los patrones de conducta socialmente esperados de las personas que brindan cuidados sin ser profesionales de la salud, ¿no? Y aquí les va sonando luego el cuidador del paciente, ¿no? Esa persona que está ahí con nuestro paciente día y noche y pase lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay alteraciones. Vean ahí qué tipos de diagnóstico podemos encontrar. La clase número 2, que son las relaciones familiares, asociaciones de personas relacionadas biológicamente o por elección propia. La clase número 3, el desempeño del rol, que es la calidad del funcionamiento de acuerdo con los patrones socialmente esperados. El dominio número 8, que es el de sexualidad, incluye la identidad sexual, la función sexual y la reproducción. Dentro de este dominio tenemos actualmente 3 clases. La primera de ellas, que es la identidad sexual. Aquí es si la persona reconoce como una persona específica respecto a su sexualidad o a su género. En la clase número 2, que es la función sexual, que incluye la capacidad o habilidad para participar en las actividades sexuales. La clase número 3, que es la de reproducción, que es cualquier proceso por el que se producen los seres humanos. El dominio número 9, que es el dominio de afrontamiento, tolerancia al estrés, se refiere a la respuesta del organismo o acontecimientos, procesos vitales, que tiene actualmente 3 clases. La clase 1, que son las respuestas postraumáticas y son reacciones tras un trauma físico o, tras un trauma psicológico. La clase número 2, respuestas de afrontamiento, que son las respuestas psicológicas, fisiológicas y motoras generadas por el estrés del entorno. El estrés neurocomportamental, que son las respuestas conductuales que reflejan la función nerviosa y cerebral. Tenemos también, bueno, pues el dominio número 10, que es el dominio de principios vitales. Este dominio se refiere a principios que subyacen en la conducta, en el pensamiento y comportamientos relacionados con los actos, con las costumbres o instituciones contempladas como verdaderas o poseedoras de un valor intrínseco. La clase número 1, bueno, este dominio incluye 3 clases, que es el dominio, la clase 1, valores, que es de aquí entra la identificación y la jerarquización de los modos de conducta preferidos o estados finales. Clase número 2, que es la clase de creencias, son opiniones, expectativas o juicios sobre actos, sobre costumbres o instituciones consideradas verdaderas o poseedoras de un valor intrínseco. La clase número 3 es la congruencia entre estos valores, creencias y acciones. La congruencia o equilibrio entre los valores, las creencias y las acciones. ¿Por qué? Bueno, aquí entra algo, a veces, ¿no? Suele ser relevante en que la persona piensa y cree, pero no lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, toda esta información, no sé si ahí recuerden que la revisamos dentro de las necesidades y dentro de los patrones, ¿no? Y ponemos ejemplos de algunas de estas situaciones. Prácticamente dentro de la recolección de toda esa información, lo que hacemos ahora es establecer ese juicio, ¿no? O ese diagnóstico. Entonces, esto, vean, ahí les suena a lo mejor mucho con relación a lo que fueron las necesidades. El dominio 11, que es el de seguridad, protección, que es la ausencia del peligro, lesión física o trastornos del sistema inmunitario, prevención de las pérdidas y preservación de la protección y la seguridad.
Dentro de este tenemos 5 clases. La clase número 1, que es la de infección, son las respuestas del huésped tras una invasión por gérmenes patógenos. Vean ahí qué diagnósticos son los que pueden incluir. Clase número 2, lesión física, que es la lesión o el daño corporal. Tenemos la clase número 3, que es violencia. El empleo de una fuerza o poder excesivo de modo que provoque lesión o abuso. Tenemos la clase número 4, que son peligros del entorno. Estas fuentes de peligro en el medio ambiente. Clase número 5, que son procesos defensivos. Y bueno, pues son procesos mediante los que las personas se autoprotegen frente a agentes externos. Perdón, son 6 clases. Clase número 6, termorregulación, también incluida dentro de este dominio, que son los procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía dentro del cuerpo con el objeto de proteger el organismo. ¿Sale? 6 clases. Dominio número 12, que es el dominio de confort. Este se refiere a la sensación de bienestar o comodidad física, mental o social. Este tiene 3 clases. Clase 1, que es el confort físico, sensación de bienestar o comodidad y ausencia del dolor. Clase número 2, confort del entorno, sensación de bienestar o comodidad en el medio propio. Y clase 3, confort social, sensación de bienestar y comodidad de las situaciones sociales. Y por ejemplo, dentro de este dominio vamos a ver que viene el diagnóstico de confort y viene en un mismo diagnóstico, con el mismo código vienen las 3 clases. Ahí vamos a decir, bueno, pero ¿por qué ese diagnóstico viene en las 3 clases? Pero es el mismo diagnóstico con el mismo código, es el mismo, tal cual, ¿sale? Aquí el punto es el enfoque que se le da, si es físico, si es del entorno o es social. Entonces, ese diagnóstico lo podemos encontrar ahí en los 3. Cuando lleguemos a la parte de la elaboración de diagnósticos, vamos a ir identificando pues estos puntos importantes, ¿no? O a veces decimos, ¿por qué este diagnóstico se refiere a esto o se refiere a otra cosa o qué es lo que establece, o a qué se refiere? Entonces, ahí está esa variación. Y el dominio número 13, que es el dominio de crecimiento-desarrollo, se refiere al aumento de las dimensiones físicas, maduración de los órganos y sistemas y o progreso en las fases de desarrollo acordes con la edad. Y aquí decíamos, ¿no? El dominio 13 se divide en 2 clases, crecimiento y desarrollo. La clase 1, que es la de crecimiento, se refiere al aumento de las dimensiones físicas, maduración de los órganos y sistemas y o progreso en las fases de desarrollo acordes a la edad. Por otro lado, bueno, la clase 2 de desarrollo es la progresión o regresión a través de una secuencia de hitos reconocidos en la vida. Entonces, revisen ahí dentro de este dominio cuáles son los diagnósticos que podemos encontrar, ¿sale? ¿Por qué es importante? Bueno, hasta aquí son los 13 dominios. ¿Por qué es importante conocerlos? Probablemente les mencionaba, ahí vamos a ver la relación entre las necesidades y entre la relación entre las necesidades y entre los patrones funcionales con Nanda. Porque, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan. Ay. A ver, ¿quién está? A ver, Sonia. ¿Se acuerdan por qué les mencioné que cuando llegáramos a los dominios se les iba a hacer pues relacionado por ahí con los patrones funcionales? Pues dijo que porque cada uno está relacionado con las necesidades del ser humano. A ver, ¿quién más? Rita. No recuerdo haber escuchado pues cuando lo mencionó, a lo mejor fue porque llegué tardecito, pero debe ser relacionado con las características definitorias que hemos encontrado en el paciente, ¿no?
porque de acuerdo a las características que vamos a, ¿cómo se dice?, a clasificar como prioritaria, vamos a buscar el dominio y de acuerdo a eso vamos a ver dónde lo vamos a clasificar, en clase 1, clase 2, dependiendo del dominio que tengamos y de la característica definitoria que tengamos como prioritaria, creo. Ok, a ver, Graciela. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, licenciada, por favor? Sí, les pregunto, ¿se acuerdan por qué les mencioné que iban a haber relación entre los patrones funcionales y los dominios de Nanda? Ah, ok. Pues va muy de la mano porque si bien recordamos, la precursora, la primer directora de Nanda, pues es Marjorie Gordon. Entonces, de ahí que se basa la división de los dominios. Tiene una estrecha relación. Si recordamos, pues tenemos 13 dominios y con Marjorie, los patrones, pero todos van encajados en la misma. Uno es precursor de otro. Así es, Graciela, muy bien. Así es como Marjorie Gordon estuvo dentro de esta parte con una importantísima aportación dentro de Nanda, por eso la relación entre patrones. Se los comento, porque en el momento en el que estamos trabajando, bueno, me dicen, ¿y cómo sé o con qué teórica voy a trabajar? O a mí me gusta más trabajar con Henderson o yo me acomodo más con Gordon, ¿no? ¿Por qué? Porque los relaciono directamente a dominios, sí, pero cada paciente y cada situación va a ser diferente. ¿Cuál es la diferencia entre la necesidad y el patrón? Rita. La necesidad prioritaria sería la necesidad, ¿cómo me explico? El cuidado prioritario a dar y el patrón en dónde lo voy a clasificar. A ver, Rita, ¿cuál es la diferencia entre una necesidad y un patrón? Pues es eso, no sé, la necesidad es la necesidad que tiene de atención de acuerdo a nuestra clasificación, no sé cómo decirlo. ¿Puedo participar? Y el patrón, así es, permíteme tantito, gracias. Y el patrón yo creo que viene siendo ya la clasificación, ¿no? Pues al patrón al que va a pertenecer de acuerdo a la necesidad va a haber un patrón. Se tiene cierta necesidad de requerimiento de atención, entonces va a pertenecer forzosamente a un patrón. Es donde yo lo voy a buscar en mi Nanda, por ejemplo, son 13 patrones, de acuerdo a la necesidad que tiene, pues lo voy a clasificar en tal patrón, creo. Ok, a ver, Graciela, que quiere participar. Díganos, Graciela. A ver si estoy bien, pero bueno, si estoy mal, pues ya me corrigen, porque para eso estamos ahorita, ¿no? Bueno, Claro. mi necesidad sería mi problema, yo así lo veo, así lo percibo. Mi necesidad sería el problema que tiene mi paciente. Mi patrón es cómo el área donde ese problema está alterado. Ok, a ver. Yo creo Tienen que la ya me idea. confundí. Ajá, a ver, tienen la idea. A ver, vamos a escuchar a Sonia. Yo ya participé y dije que era lo de
las respuestas humanas, pero yo creo que no. Entonces, pues Dice, mejor no participo. que ya dije, pero no era eso. Entonces, Ok. dijera, pues tengo la idea, pero no hallo cómo expresarla. Ok. Dentro de las necesidades de Henderson y los patrones funcionales, les dije, tengan presente qué es una necesidad y qué es un patrón. Eso nos va a determinar mucho en el momento de realizar las valoraciones. ¿Por qué? Una necesidad es un requisito. Ajá, algo que requiero en este momento. ¿Sale? Esa es la necesidad. Por otro lado, el patrón es un comportamiento, pero que va en secuencia. Es decir, que es repetido, repetido, repetido. A eso le llamamos patrón. No es lo mismo. Hoy tengo sueño, no pude dormir porque mi vecino tuvo una fiesta y tenía el ruido, ¿no? A todo lo que da. Entonces hoy tengo la necesidad de dormir. ¿Sale? ¿Ahí queda clara la necesidad? Ahora, vamos al patrón. Me acuesto hoy, no puedo dormir. 1 hora, ¿no? En la cama, duermo. 3, 4 horas, despierto. 2 horas despierto, vuelvo a dormir. Ajá. Mañana, me acuesto. 1 hora despierto. Me duermo. 3, 4 horas despierto. 2 horas no puedo dormir, ¿no? Y vuelvo a conciliar el sueño y así. Al otro día, ¿sale? Entonces es un repetido, repetido, repetido. Eso ya es un patrón. Gordo nos dice, una situación que pasa una vez no es considerado un patrón porque no es repetido, repetido, repetido. Entonces no es tanto el decir, ay, es que a mí me gusta trabajar con Gordo, bueno, con patrones funcionales, porque de ahí lo ligo directamente a dominios. Ajá, y es más fácil buscar los diagnósticos. O yo mejor con Henderson porque ella inicia con la de respiración, ¿no? No sé. No se trata de eso. Se trata de aplicarlo dependiendo el paciente. ¿Sale? Entonces, ¿puedo jugar con estos instrumentos? Claro que sí. ¿Puedo jugar? ¿Puedo manejar la valoración a beneficio? Claro que sí. ¿Sale? Cada uno de nosotros tenemos una forma de cómo valorar. Por eso, dentro de la actividad de entrevista, bueno, una de las actividades es, a ver, tú eres el enfermero y tú eres paciente, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque a veces decimos, ay, bueno, es que me puse nerviosa, ¿no? Pregunté esto, pero a veces olvidamos algo tan simple, ajá, aparentemente como decirle, hola, buenos días, mi nombre es tal, ¿cuál es su nombre? Y es algo que reflejamos del trabajo que hacemos día con día con día. Entonces se trata de identificar esos puntos para enriquecerlos, ¿no? Para hacerlo mejor. Entonces, ¿de qué depende? Bueno, si va a ser necesidad, que es un requisito, o si va a ser patrón, que es un comportamiento que tiene y es repetitivo, ¿sale? Es una secuencia, uno y otro y otro y otro, ¿sale? Esa es la diferencia entre una necesidad y entre un patrón. Determinando todos los datos, ahora sí, relacionen los condominios. Ya conocemos cuántos dominios hay, ya sé que hay clases, a qué se refiere cada una. Vamos a meternos a leerlas. ¿Para qué? Para familiarizarnos. Si yo les digo, a ver, Rita, dígame las 14 necesidades. Ay, sí, desde la escuela, duro y duro las necesidades. Aquí están, ¿no? Pues si le digo, a ver, Rita, dígame los dominios de Nanda. Pues sí, sé que hay 13, pero pues igual y me sé los dominios. A ver, dígame las clases. Pues no, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que existen. Sabemos que me van a ayudar para poder buscar, identificar más fácil los diagnósticos a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente sesión? Para la siguiente sesión, por favor, no olviden su libro para poder trabajar los tipos de diagnóstico. Vamos a ver qué tipos de diagnóstico hay,
y cómo los vamos pues sí, a utilizar para poder, pues conocer, ¿no? A veces ahí queda la duda de, bueno, ya no sabía que no era diagnóstico real, que ahora ya es diagnóstico enfocado en el problema, pero en mi trabajo me siguen diciendo que es real, pero ya no, ¿por qué? Aquí está mi actualización, ¿no? Ya no es un diagnóstico real, es un diagnóstico enfocado en el problema. Y así como esa mínima modificación, pues hay varias. Ya vimos todos los diagnósticos que se han modificado, que pareciera algo tan simple, pero sí se va a marcar la diferencia en el momento de trabajarlo o en el momento de aplicarlo. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Yo solo comentar que espero tener el 18-20 la próxima semana y que ya estuve ahí revisando el NANDA y que tengo ya bien identificados los 11 patrones, los 13 patrones, bueno, no identificados, separados. Ya revisé el libro, ya lo separé de a uno por uno con un post-it pequeñito y pues parece que yo estoy muy conforme porque no tenía ni idea, ya no me acordaba la verdad. Y ahorita ya revisándolo parte por parte, la imagen de donde está cada uno de los patrones y ahorita cada uno de los patrones separados, pues ya me estoy acordando, ya lo estoy relacionando, ya. O sea, creo que no es difícil, pues. No es difícil, es familiarizarnos, es conocer, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, tengo los libros rápido. A veces no me acuerdo si les comenté a ustedes la parte de los manuales que nos proporcionan, ¿no? Ya viene por servicio, tu diagnóstico, tus resultados y tus intervenciones, ¿no? Ok, o por patología, ¿no? El diabético, todos sus diagnósticos que puedes aplicarle, sí, pero eso nos limita porque a veces no es únicamente el ejemplo que les ponía, no es que el paciente no puede dormir. ¿Ah? Probablemente y su afectación o su alteración es otra. Entonces, si yo atiendo, vamos a hablar de una parte emocional. Si yo atiendo o me enfoco en la parte emocional, se va a ver reflejado acá. Y no directamente, ok, ahí le van sus medicamentos y va a hacer esto y esto y esto para que pueda dormir. Sí, pero si yo no atiendo todo lo que está englobando la alteración del paciente, a veces nosotros le mencionamos aquí, no mucho, es que nos vamos por lo obvio, ¿no? Pero no siempre es lo obvio. Entonces, más adelante, ya que estemos dentro de Placer, bueno, vamos a ver, no, estamos viendo Nanda, vamos a pasar a NOC, a NIC y después vamos a hacer algunos casos. Ahí es en donde aquí está el caso y a ver ahora cuál es tu criterio como enfermero, ¿no? Porque para Graciela puede ser importante una cosa, Rita observó otra cosa, Sonia le da importancia a otra cosa y así cada uno de nosotros, ¿sí? Compañeros que también lo toman grabado, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno tendrá su propio criterio como enfermero y ahí es en donde lo vamos a relacionar. Entonces, Rita, nada más comento, los patrones son los de Gordon como tal en los aportes que ella hace. En ANDA son dominios, ¿sale? No son patrones, son dominios. Ajá, ya nos está diciendo aquí Graciela, gracias. Dice la conveniencia patrones, no, son dominios, porque los de Gordon son patrones. Así es, Graciela, gracias. Es el comentario que estamos haciendo. Son patrones los de Gordon, ¿sale? En Nanda se llaman dominios, que no son los mismos. Digo, hay una relación, digo, a fin de cuentas, tanto las necesidades de Henderson como los patrones son para la valoración. Hasta ahí terminamos esa etapa. Ahora, vamos a pasar a la segunda. Ahora es establecer o estructurar diagnósticos enfermeros. Para estos diagnósticos vamos a usar nuestra taxonomía NANDA. Dentro de esa taxonomía trae su propia clasificación. Por eso dentro de las diapositivas les mencioné que tenemos dominios y tenemos clases. Eso ya es NANDA. Sale ahorita Gordon y Henderson, ya déjenlo en valoración. ¿Sale? Estamos entrando a NANDA, que NANDA tiene dominios y clases. Así es, Graciela, muchas gracias. Los de Gordon son patrones y necesidades de Henderson. Muy bien. ¿Sale? Pues bueno, compañeras enfermeras,
Por hoy es toda la información. Les invito a que se den a la tarea de leer esta semanita su libro de Nanda. Revisen la información, métanse ahí, ¿no? A veces decimos, ok, sí, toda la primera parte de Nanda ni le hago caso, ¿no? Me voy a toda la parte de diagnósticos, pero tenemos mucha información, en Nanda que muchas veces no nos damos, ¿no? A la tarea de, a ver, vamos a leer todo el libro, ¿qué viene en este libro? Entonces, parte de lo que venimos a mencionar aquí, ¿no? Por ejemplo, los ejes, ¿no? Las modificaciones, ni siquiera lo sabemos, ¿no? Yo en su momento no sabía que existían los ejes, cuando lo estudiamos de primer momento. Cuando ya nos metemos, cuando ya estamos, pues en esta parte de actualizaciones, dices, pues sí, conozco esto, ahora existe esto. Y bueno, eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su tiempo. Estudien su libro. Ténganlo, por favor, para la siguiente sesión. Vamos a estructurar los diagnósticos. Si pueden tener el 2018-2020, muy bien. Si no, no se preocupen, me adapto a cualquier libro que puedan manejar. Y pues bueno, ya lo trabajaremos aquí en sesión. Los que van atrasados con sus actividades, pónganse al corriente. Los invito a que realicen sus instrumentos de valoración, realicen sus actividades para que avancemos, para que ustedes vayan viendo esos avances que van teniendo, ¿no? Dentro de este curso. Muchas gracias, cuídense mucho. Excelente fin de semana a todos. Hasta luego. Una pregunta, Lic. Sí. ¿Qué productos tenemos pendientes, por favor? Es que no asistí la clase pasada. Ok. Dentro de las actividades, realizamos lo que fue la valoración o el instrumento de valoración de Virginia Henderson. Esos archivos se les mandaron en la primera sesión. Sí. Henderson, Gordon, que es patrones funcionales, y una entrevista. ¿A quién le puedo aplicar ese instrumento de valoración? ¿A mí o a algún paciente? El de Henderson es para un paciente. Ajá. El de Gordon a usted. Ok. Y la entrevista a un paciente. Muy bien. ¿Sale? Hasta ahí vamos las actividades. ¿En la entrevista nos dieron algún documento, algún machote para guiarnos o? No, nada más con el tipo de entrevista y tipos de preguntas, ustedes estructurar su entrevista, la que gusten. Muy bien, gracias. Gracias, Hasta bonito luego. fin. No, de qué, Bye. hasta luego. Que estén muy bien.